Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, un secreto envuelto en miradas cómplices, sonrisas radiantes y una química que traspasa la pantalla. Sí, hablamos de ese amor que conquistó a Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos del amor que nosotros, como espectadores, sentimos que conquistó a estas dos estrellas turcas. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa conexión tan especial que vimos en Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países, pájaro soñador? Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio, analizando los gestos, las entrevistas y las señales que nos hicieron creer en su romance, ese que para muchos se convirtió en una historia de amor de cuento de hadas. Así que si ustedes también son de los que suspiraron con cada escena de Sanem y Can, quédense con nosotros, porque este vídeo les va a encantar. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio que siempre nos ayuda a crecer. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo y así formamos una comunidad aún más grande y apasionada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, la primera imagen que nos viene a la mente es la de Erkenci Kuş. Y es que seamos sinceros, la serie fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió, sin duda alguna, a la increíble química entre sus protagonistas. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem, se cruzaron en pantalla, sentimos una chispa. Esa chispa que no es fácil de fingir, esa que se construye con miradas que lo dicen todo, con sonrisas que nacen de la naturalidad y con una complicidad que trasciende los guiones. ¿Recuerdan esas escenas donde sus miradas se encontraban y el tiempo parecía detenerse? Era como si estuvieran viviendo cada momento de verdad, como si sus corazones latieran al mismo ritmo. Pero, ¿qué es lo que hace que una química en pantalla sea tan potente? No es solo la actuación, es algo más profundo. Es la forma en que se entienden sin hablar, la manera en que sus cuerpos se comunican. En Erkenci Kuş veíamos a Can y Demet interactuar con una fluidez asombrosa. Los roces accidentales que parecían no ser tan accidentales, las risas compartidas que se escapaban del guión, esos pequeños detalles que te hacen pensar, algo está pasando aquí. Y es que cuando dos actores conectan a ese nivel, la magia ocurre. Sus interpretaciones se vuelven más auténticas, sus emociones más reales y nosotros, como espectadores, nos contagiamos de esa energía. No podemos olvidar las entrevistas y los eventos públicos. Cada vez que aparecían juntos, la tensión era palpable. Sus miradas se buscaban constantemente, sus manos se rozaban, y las sonrisas tímidas o cómplices que compartían dejaban poco lugar a la duda. En muchas ocasiones, cuando se les preguntaba sobre su relación, ambos respondían con evasivas sutiles o con elogios mutuos que alimentaban aún más las especulaciones. Can, con esa carisma que lo caracteriza, a menudo elogiaba la profesionalidad y el talento de Demet, mientras que ella devolvía el cumplido, resaltando su buena onda y su dedicación. Estos intercambios, aunque cautelosos, eran interpretados por los fans como pequeñas confesiones de un sentimiento más profundo. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales. El campo de batalla de los rumores y las confirmaciones tácitas. Si bien es cierto que ambos mantenían una cierta privacidad, los pequeños gestos en sus perfiles eran analizados hasta el último detalle. Un me gusta estratégico, un comentario fugaz, una foto casual en la que aparecían de fondo, todo era material para la imaginación de los fans. Y es que cuando una pareja genera tanta expectación, cada mínima pista se convierte en un titular. Pensemos en las anécdotas que surgían de los sets de rodaje. Comentarios de compañeros de reparto o del equipo técnico que dejaban entrever una relación que iba más allá de lo profesional. Historias sobre cómo se cuidaban mutuamente en los largos días de rodaje, cómo se apoyaban en los momentos difíciles, cómo compartían momentos de ocio entre escenas. Estos detalles, aunque a veces pequeños, construían un relato que nos convencía de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino algo genuino. Además, la forma en que ambos hablaban de sus personajes y de la historia de Erkenci Kuş revelaba una conexión especial con el proyecto. Parecían realmente involucrados emocionalmente, lo que para muchos se traducía en una extensión de esa conexión hacia la vida real. Cuando los actores aman lo que hacen y se entregan a sus personajes, esa pasión se refleja en su trabajo y a menudo crea un vínculo especial entre ellos. Analicemos también la reacción de los fans.
La adoración que generaron Can y Demet como pareja fue descomunal. Los llamados Candem se convirtieron en un fenómeno. Miles de seguidores crearon cuentas dedicadas a ellos, editaban vídeos con sus escenas más románticas y soñaban con verlos juntos en la vida real. Esta energía colectiva, esta fe ciega en su amor, influyó en la percepción general de su relación. El amor de los fans en muchos casos se convierte en un catalizador, amplificando las señales y creando una narrativa que a menudo supera la realidad. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo objeto de escrutinio y especulación. Y es importante ser conscientes de que no siempre lo que parece es. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, hubo tantas señales, tantos momentos de complicidad, tantas miradas, sonrisas y gestos que hacían pensar en algo más, que la idea de un romance se volvió casi inevitable para el público. Pensemos en la naturalidad con la que interactuaban. No se sentían forzados, no había rigidez en sus movimientos o en sus diálogos. Por el contrario, se veía una fluidez, una comodidad mutua que solo se logra cuando hay una conexión real. Y esa conexión se veía en sus ojos, en la forma en que sus cuerpos se buscaban, en la espontaneidad de sus risas. Era como ver a dos personas que realmente se disfrutan, tanto profesional como personalmente. Un aspecto clave en la percepción de su amor fue la intensidad de sus personajes. Can y Demet interpretaron a dos personas profundamente enamoradas, y lo hicieron con tanta convicción que era difícil separarlos de sus roles. Esa entrega emocional a los personajes, esa capacidad de transmitir el amor de una manera tan creíble, hacía que los espectadores esperaran que esa pasión se trasladara a su vida privada. Y francamente muchos de nosotros queríamos que así fuera. También es importante mencionar la influencia de la cultura turca y el tipo de historias que suelen contar en sus telenovelas. El romance, la pasión, las historias de amor épicas son elementos centrales. Y cuando dos actores logran encarnar esa pasión de manera tan convincente, el público se entrega a la fantasía. La historia de Can y Sanem Erkencikus era precisamente eso, un romance apasionado, lleno de altibajos, pero siempre con esa llama que los mantenía unidos. Y ver a Can y Demet juntos viviendo esa historia, hacía que fuera aún más creíble y deseable para los fans. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿qué amor conquistó a Can Yaman y Demet Özdemir? En realidad, creo que lo que conquistó al público fue la percepción de su amor. Fue esa química innegable, esa complicidad en cada escena, esas miradas que lo decían todo, y la forma en que ambos se entregaron a sus personajes y a la historia. Fue la magia que crearon juntos en pantalla, una magia que nos hizo soñar y creer en un amor tan puro y apasionado como el que veíamos. Y aunque la relación entre ellos como pareja en la vida real haya tenido sus altibajos o haya llegado a su fin, el legado de ese amor que conquistó a todos, el amor que proyectaron en Erkencikus perdura. Es ese recuerdo de una historia hermosa, de una conexión especial, de dos actores que supieron tocar nuestro corazón con su talento y su carisma. Para concluir, hemos desgranado algunos de los elementos que, a nuestro parecer, hicieron que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir pareciera tan real y cautivadora para el público. Desde la química innegable en Erkencikus, pasando por sus interacciones en público y en redes sociales, hasta la entrega emocional a sus personajes, cada detalle contribuyó a crear una narrativa de amor que enamoró a millones de fans. Es esa conexión palpable, esa chispa que se sentía en cada escena, lo que hizo que muchos creyéramos que su amor era tan real como el que vivían en la ficción. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia que nos hizo suspirar y soñar con Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les cautivó de su relación? ¿Creen que su amor fue real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un gran me gusta que nos motiva un montón, y de compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Son el mejor apoyo que podemos tener. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.